95.3 FM. Prepárate, porque a partir de ahora hablaremos de política, analizando, debatiendo de otra manera. Los demonios sueltos. Los demonios sueltos. Lo que sucede al instante en el mundo de la política. A partir de ahora, los demonios sueltos. En la voz de Leo González y Samuel Ponce. Los demonios sueltos. Estamos en una emisión más de Los Demonios Sueltos, tarde de lunes, inicio de semana. Dice una rola que no voy a trabajar, pero nosotros sí pues estamos trabajando. Como todos los días, Samuel Ponce Morales, co-conductor de este programa. ¿Qué tal, Samuel? Ahora sí me veo. Ahora sí andas de chavorruco, ¿eh? Siempre, pero hoy con más énfasis. Pero para el público que no lo sabe, antes de presentar a nuestros demás invitados, el sábado me lo llevé de antro. Sábado. Ahí andaba chaburrucando mi Samuel entre la chaviza. Me llevó una disco que se llama Vertical, pero creo que no se pueden decir nombres, ¿verdad? Sí, pero presenta ya a nuestros invitados. Y bueno, como todos los lunes, Carlos Monge de Posdata. Un gusto saludarlos, buena tarde a todos. Y Francisco García Davis de Cuadratín. Mi querido Samuelito, gracias por la invitación. Mi querido Leo, Carlitos, buenas tardes al Por público. cierto, mañana se disfruta una entrevista que le hicieron a Francisco García Davis, director general de Cuadratín. ¿Me hicieron o me hiciste? Bueno, te hice, pues. Hicieron junto con la producción. Y es 9 de la noche en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Está muy interesante. Dijo muchas chistosadas. Como debe ser. Cuenta la historia. ¿Dijo que era el mejor periodista de Michoacán o no? No, ese eres tú. No llegó tanto. No me atrevería, mi querido Leo. Y bueno, el día de hoy, vamos a empezar contigo, Carlos, el asunto del sacerdote. El día de ayer, en la noche, se da a conocer que el sacerdote católico Mateo Calvillo fue agredido. Pues, en una misiva, él dice que por sujetos armados en el municipio de Queréndaro, una zona que en las últimas semanas, meses, ha sido de pugna entre cárteles. Un ataque aparentemente directo hacia el sacerdote católico. Y bueno, pues estamos viendo una serie de ataques en Chihuahua. Hace un par de semanas a sacerdotes jesuitas fueron asesinados. Ha sido en los últimos días la Iglesia Católica reiterando que cambien la estrategia de seguridad al presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy en la mañana también el presidente se refiere a ellos y dice que hay mano negra de los conservadores para echarle, él lo dijo tal cual, echarle encima a las iglesias, específicamente la católica y también la comunidad jesuita. ¿Qué opinan de esto, del ataque? Abrimos con Carlos. No, lamentable. El primer punto es que es lamentable por todos lados. Segundo, ya explicabas tú todo este conflicto que vive Michoacán, pero también importante destacar quién es Mateo Calvillo, que se volvió una pieza clave de la Iglesia Católica, sobre todo en la diócesis de Morelia, con el arzobispo Alberto Suárez Inda. Con él inician una estrategia mediática que no había incursionado, por lo menos no recientemente, en la Iglesia Católica, en la diócesis de Morelia, para que las celebraciones eucarísticas de los domingos se transmitieran en la radio y la televisión. Entonces comanda esta estrategia Mateo Calvillo Paz y se posiciona en medios estatales, es columnista de varios medios de comunicación, y habrá que decirlo que es un duro crítico del actual gobierno de la República. Cotidianamente hace severas críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena poner esto en contexto. Lo que sé yo del caso, hay dos versiones. Una, que ojalá hubiera sido esta, y de todas maneras es lamentable, que hubo algún conflicto vial y de esto se detonó el ataque que le dieron, y que quienes nos siguen a través de las redes sociales pueden ver la imagen de Mateo Calvillo, del sacerdote. Es evidente que fue brutalmente golpeado. Y la otra, la versión que él difunde, que él percibe que van a buscarlo, que le cierran el paso y que le dan una golpiza. Incluso en su comunicado él le llama sicarios a quienes van a golpearlo. Eso es lo que él denuncia y es lo que se empieza a difundir en todos los medios prácticamente locales y nacionales. Lo lamentamos, y una vez más un fuerte abrazo a Mateo Calvillo. Tengo muchos años de tratar con él, de conocerlo, buen amigo, y hoy está pasando una situación crítica, así es que lamentable por todos lados. Muy lamentable. Paco. Bueno, creo que este preámbulo que hace
Carlos Monge para referirnos al hecho. Es muy importante hablar de Mateo Calvillo, porque efectivamente no es cualquier cura, no es cualquier párroco, es un hombre que por mucho tiene un perfil intelectual, académico, mediático, elevadísimo. Él, como dice Carlitos Monge, incursiona en el esquema mediático, pero además con cartera. Lo nombran coordinador de medios de comunicación de la Arquidiócesis de Morelia. Es decir, no andaba pregonando temas diversos de su ronco pecho, sino que tenía la encomienda institucional de la Iglesia Católica para ser el vocero en Michoacán. Así lo fue muchos años. Actualmente ya no es el vocero, pero dirían los abogados, hizo jurisprudencia y siempre sus opiniones son bienvenidas, son bien recibidas, porque es un hombre, reitero, que tiene una cultura, que tiene no solamente una entrega plena, total, de tiempo completo, con su misión primordial, que es el evangelizar, sino también se da tiempo, y mucho tiempo, para estar analizando, desmenuzando los temas de carácter nacional e internacional. Yo no solo veo, sin embargo, a Mateo Calvillo como un crítico del gobierno de la República actual, de López Obrador, sino siempre lo ha sido. Lo ha sido con Peña Nieto, lo fue con Calderón, lo fue antes con Fox, y es un hombre, yo también simpatizo mucho con él, yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto, mucho cariño, porque se me hace de los curas los curas católicos que valen la pena, que es un hombre congruente, que es un hombre de una sola pieza, con mucho carácter. Y también lamento esto que ha ocurrido. Yo no he escuchado, a lo mejor en las redes no me he dado cuenta, pero yo no conozco más que la versión del padre Calvillo. No sé quién esté diciendo que pudo ser un incidente de tránsito. Yo en la fiscalía traté de husmear y no conseguí nada. Y yo... Bueno, publicación pública, nada más poquito para situar ahí, no estoy cierto si pudo hablar con él o no, pero un periodista que refiere esta situación de posible problema de tránsito fue Julio Hernández Granados. En redes sociales, él, uno de los que primero difundió esta otra versión posible. Sí, porque el padre Calvillo es categórico, sí, en la información institucional que se genera. Él no habla ni remotamente, además no tendría, creo yo, si por algún motivo quedó viendo feo a alguien, o si se pasó un alto, se invadió alguna zona peatonal, no sé, en domingo por la tarde en un pueblo pequeño, si cometió alguna cuestión de tránsito, no veo que él ocultara ese dato, y que con todo afirmara pues que era un hombre con una característica propia a la configuración que nosotros tenemos de lo que son los sicarios. Muy lamentable lo que ocurrió. Y mientras se visualiza cuál es el motivo, la verdad que fue un ataque vil, cobarde, contra una persona, y además, como ya dijeron, califica como no solamente como un perfil de sicario, el agresor, sino de psicópata. Entonces estamos viendo una situación. Yo no veo, yo así a bote pronto, ninguna razón por la cual pudiera ser agredido de esa manera, porque es con saña, esa agresión. Pero bueno, esperemos que se esclarezca el asunto, esperemos que el sacerdote esté recuperándose, pero evidentemente es como se dice, ¿no? Si eso le pasa a una gente... Prende las alarmas, ¿no? De entrada, por el contexto en el que estamos situados, o sea, estamos en el contexto de que el presidente ha atacado en los últimos días diario en la mañanera a la Iglesia Católica, justamente porque recibe críticas de su estrategia de seguridad. Entonces, evidentemente ya hemos visto que también sus dichos vulneran. Lo hemos visto con periodistas como diariamente los ataca, los señala, y eso propicia la impunidad, eso propicia a veces que evidentemente cualquier persona pueda agredir a un periodista, a un sacerdote, porque desde el púlpito de las mañaneras se ataca y evidentemente eso yo considero puede vulnerar, pero independientemente ahorita urge que
las autoridades, específicamente la Fiscalía del Estado, pueda esclarecer el hecho para justamente evitar este tipo de... Hoy Adrián López, el fiscal, informó ya que ellos están iniciando las investigaciones, aunque también aclara que no hay todavía denuncia. Habrá que considerar en este asunto que el padre Mateo, hasta donde yo tengo entendido, sigue hospitalizado. Entonces, esto seguramente es un argumento del por qué no ha podido ir a presentar la denuncia, pero ya la Fiscalía está haciendo las investigaciones pertinentes, según lo declaró hoy el fiscal. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos a los demonios. En un momento regresamos. En un momento regresamos. Los demonios. Haciendo éxitos de forma certera en tus oídos. Continuamos. Los demonios sueltos. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Los Demonios Sueltos. El día de hoy el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anuncia un programa de desarme, así está titulado, en Michoacán, canje de armas por electrodomésticos y demás. Ya se había hecho en algún momento en Michoacán. El día de hoy lo retoma el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Él señaló y acusó prácticamente en una declaración que en Michoacán hay 6,000 armas oficiales perdidas que se entregaron en los tiempos en que fue comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, que habría que señalarlo. Él fue quien armó a las autodefensas de Michoacán por allá del 2014, las institucionalizó, las armó y ya luego no se supo qué pasó con ellas. Hay 6,000 armas perdidas, hay pueblos enteros prácticamente armados, específicamente en la tierra caliente de Michoacán. Es una situación a la par de una propuesta que hizo el PRI, Alito Moreno, hace unos días, en donde dijo que propuso una reforma para que la gente esté armada y pueda obtener no solamente calibres pequeños, sino también calibres altos para defenderse en sus viviendas. ¿Qué opinan de entrada del desarme y también de la propuesta de Alito? Y ahora vengo contigo, Paco. Bueno, efectivamente, este tema del desarme es un tema viejo, es un tema cíclico que cada cierto tiempo rebrota cuando hay crisis
como la que estamos viviendo, de una violencia desbordada, que para no verse en la inacción, las autoridades pues dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, aunque sean medidas que nunca hayan dado ningún resultado. Está claro que una persona que tiene en su casa o debajo del asiento de su carro una pistola, pues lo menos que está pensando es llevar la pistola para que le den 2 litros de leche o una caguama. Una licuadora. O sea, no tiene ninguna relación entregar un arma para que te den electrodomésticos, porque no son amas de casa las que tienen las armas, que una ama de casa pues sí le sirve un electrodoméstico. Y estos temas, para empezar, los debería de ver la Federación, los debería ver el gobierno de la República de manera directa o a través de la Defensa Nacional y de la Marina o de ambas, y coordinar a los gobiernos estatales, a los ayuntamientos, y hacer verdaderos operativos llenos de estrategia, llenos de intencionalidad. Un gobierno estatal no tiene ni remotamente las condiciones, el potencial, la infraestructura, el personal para tratar de desarmar a la gente delincuencial. Si no los puede enfrentar de tú a tú, como es su obligación, emplear la fuerza pública cuando se requiere, pues menos vas a poder llegar, someterlos y quitarles las armas, o mucho menos implorarles que entreguen sus armas para que les des un electrodoméstico. Yo la verdad no le veo mayor éxito a esta iniciativa, la veo como una medida desesperada. Creo, sin embargo, que por lo menos algo se pretende hacer, pero aquí quien debería de estar con estas actividades es el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que diario nos lo dice en la mañanera, que su gobierno no va a encarar a la delincuencia, a ninguna delincuencia, y pues los delincuentes dicen, si no hay ningún freno, si no hay nada que temerle, pues operemos abierta e impunemente. Es por un lado. Por el otro lado, creo que el tema del desarme llega en un momento en que esta violencia que está desbordada y que pega a todos los sectores, a todos los actores, está llegando también en un momento en el que se están reclamando, en algunos casos con lógica, que el gobierno estatal, el gobernador, realicen ya ajustes a su gabinete, porque es evidente que hay muchos espacios, muchos funcionarios y funcionarias que simple y sencillamente no están a la altura de las expectativas, están echados en la hamaca, y no sé si pueda ser inclusive una especie de distractor para enredarnos ahí con un debate que da para mucho, reitero, pero que no le veo en este momento ninguna viabilidad de éxito. Carlos. Coincido con lo que ya ha argumentado Paco, no encuentro mayor expectativa con esto, se me hace que pues puede ser una cortina de humo, puede ser un acto desesperado, pero lo que hace evidente es una ausencia de estrategia. Déjenme comentarles los 3 puntos centrales que me parece importante y un tanto irrisorios para el grupo de análisis, evidentemente, que comanda el gobierno de Michoacán, indebidamente, porque coincido, para este tipo de asuntos tendría que comandarlo la Federación, como ya bien lo explicó Paco. 1, dicen ellos, campaña de canje de armas por artículos electrónicos, electrodomésticos o dinero en efectivo, de 5,000, como creo que el máximo 100,000 pesos. No sé en qué parte de cerebro uno se puede imaginar a los que están armados con armas de grueso calibre, armas de poder, formados con una AK-47 para cambiarla por dinero o un electrodoméstico. No sé en qué posible escenario me lo pueda imaginar, en este momento no. Dicen además que van a poner operaciones de supervisión en aeropuertos, centrales de autobuses, servicios de transporte y paquetería. Bueno, algo podrían agarrar ahí, pero ya con este aviso, pues no, seguramente no van a agarrar absolutamente nada, ¿no? 3, establecimientos de puestos estratégicos de seguridad, te dicen dónde van a estar, como en donde hoy arrancó el operativo allá en Cuto del Porvenir. Bueno, pues también los delincuentes serían extraordinariamente torpes si se les ocurre ir por ahí
a que le revisen los vehículos. En fin, cuando haces el análisis no se le puede generar una expectativa favorable. Me parece que es una crónica de un fracaso por adelantado, porque además hoy el gobernador en su discurso deja claro que no tiene dedicatoria a ningún grupo criminal. Pues de menos me hubiera gustado escuchar que la dedicatoria es contra todos los grupos delincuenciales, pero no contra ninguno. Bueno, si vas a ir con esta estrategia, tendrías que ir a la casa de los que tienen esas armas, porque el ciudadano común y corriente pues puede tener una pistola pequeña, incluso legal, permitida por el ejército, y la van a tratar de conservar. El problema mayúsculo de donde nace el conflicto en este momento delincuencial en el país es de los grupos indebidamente armados, y contra ellos dice el gobernador que contra ellos no van. Entonces, ¿para qué el desarme? Bueno, ¿Hay desarme o no? Yo coincido, avalo todo lo que dijeron, lo hago mío, para irnos con corte, y tenemos un invitado especial, Benjamín Hernández, el líder de la CENTE Poder de Bases. Vamos a un corte y regresamos a los demonios sueltos. En un momento regresamos. FM. Continuamos. Los demonios sueltos. ¿Qué tal? Estamos de regreso a los demonios sueltos. Samuel, presenta a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, como les había anunciado, Benjamín Hernández, quien es líder de la fracción de la CENTE llamada Poder de Base. Benjamín, hola. Muy buenas tardes a todos por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, iniciamos con Carlos Monge, que es el más avesado en el tema. A ver, profesor, para situarnos rápidamente, ¿cómo defines a Poder de Base, que además pues es de reciente creación? ¿Cuántos profesores están adheridos ahí contigo, digamos, para contextualizarnos? Bueno, Poder de Base efectivamente surge a partir del relevo seccional, ya 2 años y medio, dado que en Michoacán, hay que decirlo con todas las palabras de manera abierta, la sección 18 ya parecía una agencia de colocaciones. O sea, todo costaba dinero. Un cambio delegacional, un cambio de una región a otra, no se diga, aparecieron varias plazas, recursos, mientras que el gobierno del estado decía no hay plazas, pues nosotros empezábamos a ver que en nuestras delegaciones llegaba alguna gente a decir, bueno, y si no hay, entonces, ¿cómo llegan estas? Empezamos a revisar y nos dimos cuenta que algunos de los que estaban en el comité seccional anterior, pues formaban parte de este tráfico de influencias, y lo que se determinó como sección, como magisterio a nivel estatal, fue expulsar a esta gente. Lo que se hizo no fue una división, sino fue expulsar a los que en ese momento estaban al frente de la sección y que estaban muy ubicados, señalados como gente que se prestaba a todo este tipo de corrupciones. Entonces se les expulsó. Obviamente esta era gente que pues tenía contactos en la propia Secretaría de Educación en el estado, y obviamente
sabíamos que estaban acuerpados por varias instancias de la propia estructura de gobierno del Estado. Tan es así que cuando nosotros surgimos, pues obviamente jamás hubo un apoyo, se nos denostaba, se nos negaba toda posibilidad, tuvimos que generar unas condiciones de que se nos hiciera escuchar, inicialmente también hay que decirlo en la federación y a partir de acá hacia el Estado. Poder de base, ¿qué representa? Representa la inmensa mayoría del magisterio en Michoacán. Son 22 regiones, podemos decir que las únicas regiones donde no tenemos la mayoría de presencia es en Coahuayana, es en Apatzingán, es en Zacapu y donde estamos por mitad en Huetamo, podríamos decir aquí Morelia, pero el resto de las regiones son regiones nuestras. Es de poder de base. De un universo de alrededor de 72,000 trabajadores, podríamos hablar de entre 55 y 60,000 trabajadores que aglutina poder de base. Maestro, ¿cuáles serían, así rapidísimamente diría Carlitos, en virtud de los tiempos que tenemos tan cortos ya, cuáles serían específicamente, líder, las diferencias de poder de base con las otras fracciones o facciones que hay en Michoacán? Y particularmente, ¿cuál es el principal baluarte de ustedes? Finalmente uno dice los sindicatos magisteriales y los asocia a las marchas, mítines, plantones, con o sin razón. Entonces, ¿cómo se distinguen ustedes de los demás? ¿Qué los hace diferentes, maestro? ¿Qué nos hace diferentes? Por el mismo nombre, poder de base, nosotros dijimos no más decisiones a las alturas. Yo, secretario general, comité seccional, hoy no definimos y decimos qué es lo que se hace. Tenemos nuestras instancias, nuestra máxima instancia después del Congreso es el Pleno Estatal de Secretarios Generales. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer es una cuestión que lo determinan las bases. Hoy todo se consulta a los compañeros de base y lo que cuidamos sobremanera es el respeto irrestricto al derecho de los compañeros. Hoy lo que tenemos que cuidar es que no se pisotee ese derecho, que insistimos anteriormente, todo costaba. La problemática que hoy tenemos ahí, uno de los temas más álgidos y que nos pueda diferenciar a nosotros de los otros sindicatos, uno es que ante el tema de eventuales, que es un tema que yo creo que vamos a aclarar en su momento, nosotros le decimos al gobierno del Estado, no te entrego una lista, una relación y págame. No le decimos, si hay necesidad de que revisemos caso por caso y si ese caso está debidamente sustentado, demostrado y comprobado que llegó por un proceso regular, normal, págale, regularízalo. Si es alguien que no justifica y demuestra nada, sin ningún problema, lo hacemos a un lado. ¿Que son los 1,600 que ustedes consideran que sí están debidamente cumplidos en su proceso o cuántos son? Bueno, la federación ya nos dejó en claro que no todos son eventuales. Rapidito, todos los compañeros que trabajan en secundarias, llámese generales, llámese técnicas principalmente, cada año se generan grupos nuevos. Entonces yo de maestro de historia, se abre un grupo nuevo, pues tengo que darle 4 horas a ese grupo. Pero esas horas obviamente no las tengo claves que se me otorguen a mí, sino como se generaron nuevas. Aquí en Michoacán se venía generando cada ciclo escolar lo que se le llamaba programación detallada. Es decir, se revisaba que efectivamente yo cumpliera el perfil, 2, que me asistía el derecho para estar ahí, y en automático se regularizaba. ¿Por qué? Porque no podían mandar a un maestro de más de 10, 15 horas a cubrir 4 horas. Entonces, eso ya nos dijo la federación, no es eventual, eso se llama regularización y que es lo que hasta ahorita en ese sentido no se ha querido reconocer. ¿Cuántos son ahí, profesor? Ahí los compañeros de generales y técnicas nos hablaban que es un promedio de 250, 300, pero hay que decirlo, no son de plaza completo, medio tiempo, hay algunos que solamente se les adeuda 1 hora, 2, 4, 6, la gran mayoría no rebasa las 10 horas. Entonces, esos son los que están, donde sí hay que revisar de manera más concienzuda en el caso de personal de apoyo y asistencia a la educación. Se jubila, recordemos que desde el gobierno anterior, sin haber ninguna ley ni decreto,
Silvano simplemente dice toda plaza estatal se congela. Es decir, se nos jubila un intendente en esta escuela. ¿Qué es lo que se venía haciendo? Bueno, en base al derecho se lanzaba una convocatoria y el compañero que tuviera más derechos era el que se incorporaba ahí. ¿Por qué lo mencionamos? Porque la ley de UCICAM no aplica para personal de apoyo y asistencia a la educación, solamente para docentes. Es decir, se sigue pudiendo proponer, pero el gobierno del Estado desde el anterior dice se congelan porque no tenemos recursos. Pero hoy sabemos que varias de esas claves jamás se congelaron. No se quedaron ya en educación, pero fueron a otras áreas. Entonces, toda esta situación ocupamos revisar. Y es lo que le decimos a la Federación, Gobierno del Estado. Yo no te entrego una lista y simplemente te digo, págame. No. Y es parte de lo que nos diferencia con otros pequeños sindicatos que sí están en la idea a rajatabla de decir, bueno, yo ya te entrego, ya está debidamente requisitado, tú simplemente págame. ¿Y ahí cuántas personas son en esta otra, en la primera modalidad, sobre 250, 300? En esta porque lo engloban a todos. Ajá. Yo digo que de los nuestros pueden rondar entre los 600, 800. Insisto, pero todos están sujetos a revisión. O sea, yo no me caso con que son todos. Y lo mencionamos porque el día pasado el secretario de Gobierno mencionaba que eran alrededor de 1.800 millones lo que se nos exigíamos. Ya aclaramos con él y dentro de esos 1.800, dice él, va todo. O sea, no solo los que usted representa, sino los de los otros grupos. Entonces decir, bueno, pues se ocupa aclarar porque luego sí se malinterpreta y se cree que nosotros estamos en esa dinámica. Profe, preguntarle, hace unos días el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, sin especificar, dijo que el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo tenía las manos metidas dentro de las organizaciones del magisterio michoacano, generando la percepción de que los plantones, mítines y marchas que se han realizado tienen la mano de la administración anterior. ¿Qué opina de esta declaración que dijo Alfredo Ramírez Bedoya? Bueno, yo digo que si el propio gobernador actual lo menciona, de que hay manos metidas por el anterior gobierno, pues yo digo que si lo menciona es que efectivamente ellos que están en el área de gobierno, pues ya se dieron cuenta. Nosotros sí veníamos denunciando que dentro de la estructura de su gobierno sí había gente en la propia Secretaría de Educación que se prestaba a este tipo de malos manejos. Entonces, si hoy ellos se atreven a hacerlo ya del dominio público, pues quiere decir que efectivamente ellos ya corroboraron que sí hay quienes hicieron mal uso del puesto que estaban en su momento en Secretaría de Educación para que pudiera transitar esto. Porque luego hay el malentendido, se cree y se dice que es el sindicato el que contrata, el que nuevamente instala gente en las escuelas. No, el sindicato propone, pero quien le toca revisar y decir va para adelante, contratar, generar una nueva plaza, pues es Secretaría de Educación. Entonces, si ellos en su momento no revisaron esta situación y simplemente lo transitaron por otros intereses, pues es la parte que nosotros, insisto, hemos pedido. Yo les decía en algunos medios que nos entrevistaron en su momento que nosotros en lo personal y nuestro comité nos sujetábamos a que nos investigaran y se investigara lo que fuera en lo particular, en lo personal. No tenemos nada que ocultar, incluso cuando un servidor asumió como tal, sí metimos demanda contra varios de esos que corrimos de la sección ante la Fiscalía Anticorrupción en el Estado. Sabíamos que con el anterior gobierno no iba a pasar nada. Nos tuvimos que ir más allá, fuimos ante la Unidad de Inteligencia Financiera en México, ahí están los datos, solamente esperamos que efectivamente algún día pues se haga la investigación y se revise. Maestro, en base a lo que dices, ya cambiaron las cosas con este gobierno, de las que había antes, de lo que estás hablando, de las irregularidades ya cambiaron, y la otra se requiere una reingeniería administrativa dentro de la Secretaría. Porque lo voy a decir con una palabra, es un desmadre, no se entiende exactamente. Que es un caos. Un caos. No se entiende exactamente cuántos maestros hay, si están ocupando las plazas, cuántos administrativos, o sea, y hablan de aviadores, y hablan de eventuales, y eso es en general, maestro. Bueno, efectivamente, en la actual administración, y podríamos decirlo, es lamentable que todavía existan funcionarios
que intentan darle continuidad a un esquema que nosotros en su momento denunciamos. Uno, de frenar los procesos. Dos, de tratar de favorecer a alguien en lo personal. Y tres, que efectivamente en Secretaría de Educación nos ha tocado vivir casos donde no se respetan los mandos. O sea, yo no sé si por las amistades, por las cercanías que se tenga con X o Y funcionario de mayor nivel, tanto de Secretaría o dentro del propio gobierno del Estado, pero sí hemos observado que ha habido procesos muy tardados, muy engorrosos. Por poner un ejemplo, se genera un cambio, dice el nivel, dice planeación, adelante, procede, se justifica, pero un mando superior, sea un director de nivel o sea la propia subsecretaria, dice no pasa. Dame 3 nombres para ejemplificar, para darle más solidez a lo que estás diciendo. Bueno, por poner un ejemplo, en varios de los niveles, en días anteriores, estábamos transitando, finiquitar varios procesos administrativos y quien nos estaba retrasando un poco era la propia subsecretaria de Educación, Teresa López. Ha habido otros titulares de algunos niveles que han dicho no, ahorita no tengo margen, o sea, se ponen sus tiempos, hay varias cuestiones. Nosotros hemos señalado también de algunos documentos, por ejemplo, se decía, hacia Lázaro, como es zona económica de vida cara, pues no se puede transitar un mayor número que los que salen de allá. Pero hoy les hemos demostrado con documentos que les han mandado por propia secretaría hacia Lázaro más gente de la que ha salido. Y ahí están los documentos, se los hemos entregado a los diferentes niveles de gobierno. Nosotros lo que les pedimos es pues que efectivamente si nos dicen no se puede por esto y lo otro, la norma no lo permite, pero entonces nosotros observamos que para nosotros como sindicato la norma no lo permite, pero para un funcionario de secretaría sin ningún problema lo permite, nomás por ser funcionario. Un corte, nada más para No hay cortes. ¿Ya no hay corte? No lo va a regalar la empresa para seguir. Para pensar, no son silvanistas, no están bajo el cobijo, financiamiento, indicación, la mano, cohesión política con Silvano Orioles o de Héctor Ayala. A ver, desde que nosotros asumimos, el anterior, el exgobernador Silvano, jamás nos quiso escuchar, no nos quiso ver, mucho menos resolver. ¿De qué manera una sola ocasión se sentó con nosotros? Cuando en aquel entonces la propia secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, le dijo, a ver señor gobernador, ocupamos poner orden, ocupamos que se siente, vamos a darle para adelante. Fue la única vez que se sentó con nosotros. Posteriormente quien estuvo ahí trabajando fue el exsecretario de Educación Héctor Ayala. Hay que mencionarlo, o sea, es un político muy hábil, sí se sentaba con nosotros, a muchas cosas le decía no, pero al momento de ejecutar y transitar, pues simplemente se empantanaban y no caminaban. Entonces, nosotros lo hemos dicho, de hecho creemos que al final el cierre, el golpeteo tan fuerte hacia nosotros, pues tiene que ver porque nosotros determinamos ya no transitar, no caminar, y hay que decirlo con todas las palabras. O sea, el magisterio dijo no podemos que se repita un nuevo gobierno como el que está y que nos ha golpeado. Eso generó de que se dijera, bueno, pues no vamos a transitar en el proceso electoral con un nuevo gobierno como el que nos está golpeando. Entonces, desde ahí se nos quiso acusar de que estábamos en medio y que nos manejaban algo otros partidos. No, la sección ha sido muy clara en este sentido de no transitar con ningún partido político, vamos, como gremio, pero lo que sí se dijo es bien claro, un voto de castigo a quien nos ha golpeado. A ver, profesor, 3 asuntos así que me parecen muy breves de contestar, contundentes. ¿Cómo está la situación en este momento cuando viene el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y les dice que sí están trabajando, que sí hay trámites, y deja como la expectativa de que les van a resolver? Pero luego escuchamos aquí a los funcionarios estatales, lo acaba de decir Carlos Torres Piña, usted lo mencionó ahora, no hay dinero para hacerle frente, por ejemplo, a los eventuales. Ahí, ¿cuál es la expectativa? 2,
De plano no hay otra manera de hacer presión que afectando a la ciudadanía y bloqueando incluso las vías del ferrocarril como lo han hecho. No han encontrado otra manera, no hay otra forma que resulte para llamar la atención de las autoridades. Y la tercera, ¿de veras pueden ustedes convocar para dar plazas y que se generen estos conflictos de los eventuales cuando pareciera que es una labor o un derecho, digamos, del gobierno en turno, llámese el federal o el estatal, según la plaza que se esté procurando? Repito, empiezo con esto último. Sí. Nosotros como sindicato, como sección, no podemos a nadie otorgarle una plaza. O sea, sí se puede proponer, decir en X o Y escuelas se ocupa la necesidad. Pero los ponen a trabajar y Ahí luego está quieren propuesta. que se les pague. ¿Cuándo se ha puesto ahí a trabajar? Cuando la misma instancia, es lo que yo decía, Les es autorizó. ese tortuguismo, ese decir sí, pero simplemente administrar y no transitarlo. Pongo un ejemplo, una compañera nuestra, hoy afortunadamente hace 2, 3 años le regularizaron su situación, se jubiló un compañero, intendente. La ley no aplica, insistimos ahí a través de UCICAM. Entonces, en su momento el nivel dijo, propongan para que se cubra la necesidad. Propusimos, pero ¿qué nos dicen a la vuelta de los días? Pero nos tienen que esperar porque ahorita no hay una clave vacante. Entonces, la compañera transitó más de 4 años sin cobrar un solo peso. Afortunadamente, pues su familia, su esposo tenía otro trabajo. Le dijo, bueno, ya la empezaste, pues sostente ahí. Finalmente regularizaron su situación. Pero insisto, nosotros en ningún momento le hemos hecho en ese sentido. Yo le he dicho al propio gobierno del Estado lo que menciona, que nosotros tenemos a alguien ahí, en nosotros a fuerzas obligado, no. Los que hemos puesto en un espacio es porque en su momento alguno de los niveles ha dicho, ¿se justifica? Sí. Que no se haya finiquitado, insisto, porque el gobierno del Estado decía, no hay dinero para plazas estatales, y yo aquí con esto engarzo, de que luego el gobierno del Estado actual dice que no hay dinero, pero yo solo pongo un solo ejemplo. Tenemos un conflicto muy fuerte en CENDIS. CENDIS fue una institución que se generó para madres trabajadoras de la educación, sus hijos desde los 45 años de nacidos hasta los 6 años. 45 días. 45 días, perdón. Era maternal hasta preescolar. Hoy este gobierno dice, ya no puede sostenerse el preescolar. Nosotros hicimos un estudio, se lo entregamos al Congreso del Estado en su momento para que se presupuestara también para ellos. ¿Cuánto se ocupa por sostener el preescolar en los 22 CENDIS del Estado? 12 millones de pesos. El gobierno del Estado dijo, no tenemos dinero, pero a los pocos días se anuncia a nivel federal que desaparecían las escuelas de tiempo completo. Yo creo que ustedes lo van a recordar. ¿Y qué dice el gobierno del Estado? En Michoacán las sostenemos. ¿Cuánto cuesta sostener al promedio de 833 escuelas de tiempo completo en el Estado? 178 millones por ciclo escolar. O sea, sí se tiene para sostener las escuelas de tiempo completo que requieren 178 millones, pero no se pueden sostener los CENDIS en preescolar, que se ocupan solamente 12 millones. 15 veces más. Entonces, es la parte que nosotros decimos, bueno, para unas cosas entonces sí hay dinero, para otras no. Y la federación les dice que sí les... La federación nos dijo en su momento muy claro, del nivel de la Subsecretaría de Educación Básica, nos dijeron en el caso de CENDIS, el dinero que se manda no es para alimentación, es para infraestructura. Entonces, desde ahí se nos estaba en un primer momento mintiendo. ¿Qué dice hoy la federación, que estuvimos hace aproximadamente 22 días allá, una semana? Nos dice, revisamos, FONE, dijo háganme llegar los insumos de todos estos, que él mismo nos aclaró quiénes eran eventuales y quiénes no. Incluso yo le decía al gobierno del Estado, pues ahí hay una enorme ayuda, porque de muchos de los maestros que les adeudan 1, 2, 5, 6 o 10 horas, muchos de ellos ya tienen horas en propiedad, en lo que se jubilan obviamente. Entonces, esas horas son de una clave federal. Entonces, si regularizan esas 2, 4, 6 horas, pues quien va a pagar no es el Estado, es la federación. Entonces, lo que yo le decía aquí al gobierno del Estado, revisemos. La federación dice, FONE, yo presupuesto, hago el análisis, el estudio, veo que sí procede y que no, lo transito a Hacienda, pero
Aquí ve el pero, y que es donde siento que el gobierno del Estado no ha querido asumir. Dice, la parte que nos corresponde a nosotros, sin problema. Y que fue lo que, cuando vino el secretario de Gobierno, de Gobernación, Adán Augusto, dijo, bueno, pues ahí está, nosotros colaboramos, sí apoyamos a Michoacán, pero obviamente ellos dicen, pues no es al 100%. Tu Estado, ¿con cuánto le vas a aportar? Y es cuando aquí el Estado dice, igual que el anterior gobierno, no tengo dinero. Pero entonces insistimos, nosotros vemos que no hay dinero para educación, pero vemos que para otros rubros, para otras áreas sí lo hay. Ahí se acaba de mencionar en la semana, no sé si incluso hoy mismo sale, que lo presupuestado para ayuntamientos en infraestructura, en obra, es superior a otros años. Y yo recuerdo que se anunciaron también en su momento más de 4 o 5 obras enormes, grandes, por encima de lo presupuestado anteriormente. Es decir, para otras cuestiones sí hay recursos, sí es prioritario, pero la educación sigue siendo un sector no prioritario. Creo que esa es la parte que hoy tendríamos que estar revisando. Las actividades, ¿por qué hacemos esto? Insisto, en su momento lo de las vías del tren fue porque ni uno solo de los niveles nos hacía caso. Nadie nos escuchaba, éramos completamente ignorados. Y tal hiciéramos una marcha, hiciéramos un plantón, lo que fuéramos, pues tal parece que eso pues no les llamaba la atención. Pero pues alguien por ahí se le prendió el foco y dijo, bueno, pues ya sabemos por dónde. En el momento en que toquemos parte de la transnacional de la iniciativa privada, inmediatamente van a reponerse los reflectores acá. Y efectivamente, lamentablemente así sucedió. O sea, tal parece que mientras la cuestión sea entre nosotros los mexicanos, no hay problema, pero cuando se ve afectado algún área prioritaria y que consideran de recurso extranjero y federal, entonces sí, como diciendo, a ver, entonces ahora sí vénganse para acá. No, Es yo... parte de una estrategia, por ejemplo, bloquear las Américas, en ocasiones los hemos visto en la avenida Camelinas, o sea, es bloquear para que la gente presione al gobierno, es parte de una estrategia. Podríamos decir que sí, insisto, y lamentablemente solamente llegando a este tipo de actividades es que se nos escucha. Con la federación nosotros hemos insistido, ahí estamos, somos de política de puertas abiertas, de diálogo, yo he dicho, privilegiemos primero el diálogo. Estas actividades que están ahorita, incluso el plantón en el centro, no tendría razón de ser si hayamos continuado con las mesas de diálogo. Nos escuchó la federación, 5 días estuvimos allá, los 5 días nos atendieron con quien solicitamos, pero al momento de llegar y tocar temas que tienen que ver con el Estado o de manera conjunta, ahí es donde se complica. Dicen, bueno, pues trasladémonos al Estado, generemos la mesa en el Estado. Todavía hoy por la mañana Gobernación me decía, maestro, solamente estamos en espera de que el Estado nos diga tal día. Nos sentamos de manera tripartita, gobierno federal, gobierno estatal y ustedes, para transitar los problemas. Yo se lo comenté al actual subsecretario ahorita de gobierno, él dijo desde la mañana, sí estamos ya revisando, maestro, pero esta revisión lleva 2 o 3 semanas. Líder, en lo que tiene que ver con el nuevo gobierno, 6 meses de este año que se ha ido, que ya no era tanto la transición, sino que ya digamos que hubo más operatividad, operación política. ¿Cómo la evalúan, líder, en comparación este pequeño tramo que tenemos del actual gobierno de Michoacán con el de Silvano Aureoles? ¿Es lo mismo? ¿Es más sensible? ¿Es indiferente? ¿Cuál es el perfil del gobierno de Michoacán en el trato con organizaciones como la de ustedes? Bueno, hace unas semanas anteriores, por ahí cuando empezaron a buscar varios de los medios de ustedes, qué calificación le dábamos nosotros al actual gobierno, yo les mencionaba un 7. ¿Por qué? Más que Morón le daba 6.5, 6.65. Bueno, nosotros por lo que observamos, hay que reconocer que ha habido algunos funcionarios que sí han dado un trato, pero hay otros funcionarios que han asumido prácticamente la misma actitud. ¿Los buenos quiénes son y los malos? Bueno, hablar de buenos y malos... Antes de que llegaras, hablábamos precisamente, o hablaba yo, de que el gabinete pues está cojo, está con altibajos. En tu opinión, líder, ¿quiénes son los que hacen bien la tarea y quiénes son los reprobados?
Bueno, lo que pasa es que podríamos decir gabinetes completos, tampoco, ¿eh? No, de los que tú Sí, tienes por ejemplo, Educación. 3 y 3. Ajá. Bueno, por ejemplo, en a nivel gobernador, desde que ganó, tuvimos una primera y última reunión. Hemos solicitado una reunión con él para aclarar algunas cuestiones, ya no se ha dado. Ahí se volvieron como a cerrar las puertas. Con la Secretaría de Gobierno, pues hay que reconocer que el que más nos ha dado trato ahí de manera sin problema, cuando menos escucharnos, atendernos, pues ha sido el subsecretario de Gobierno, el director de Gobierno. En su momento, pues el propio secretario ha dicho, bueno, por mis múltiples ocupaciones y demás, maestro, pues no es posible atenderlo de manera recurrente. Por parte de Secretaría de Educación, pues también hay que mencionarlo, la doctora Yaravid, han sido 2 o 3 veces que nos hemos reunido, hemos planteado generar mesas de trabajo, transitar, lo cual en muchas de las ocasiones no se ha concretado, y hay algunos niveles que sí nos atienden, pero hay otros niveles de secretaría que prácticamente está nula la atención. Entonces, por eso yo mencionaba que como que dentro de los propios mandos, la estructura de gobierno, pues hay quienes sí transitan como debe ser a través de los procesos, de los mandos, y hay quienes pues se brincan esos mandos. Hoy, profesor, ¿estás de acuerdo con la federalización de la nómina? ¿La ves posible? Bueno, ya nos aclaró la federación, nos corrigió la página. Dicen ellos, no hay tal federalización de la nómina, no es federalización. Ellos simplemente dicen, es una aportación mayor al, diríamos, al salario de los maestros estatales. El planteamiento que está hecho es que del 34.6 avanzar al 50%. La federación pone el 50% del salario del maestro, el Estado el otro 50%, pero todo lo demás no se toca. Por eso ellos dicen no hay tal federalización. Federalización implicaría, dicen ellos, que absorbiera la federación el total la nómina y que en su momento incluso esas plazas o claves estatales tendrían que convertirse a plazas federales. Que obviamente esto iría en detrimento de muchos compañeros porque hasta hoy la ley no reconoce los años trabajados en el Estado si agarras una plaza federal o al revés, si dejas una federal y le agarras una estatal, no se reconoce la antigüedad. Profesor, entonces son muchas cuestiones ahí. Estamos sobre el tiempo, pero no sin antes, no se va a ir sin que Samuel Ponce le haga la bote pronto, Samuel. Es un ejercicio simple, te digo 1 o 2 palabras, tú me respondes con 1 o 2 palabras, 3 máximo, de manera inteligente, sólida, argumentativa. Entonces, Todo lo que se pueda. Entonces se está autoechando flores. entonces dice que le pongas a alguien sólido y a preguntar, ¿no? Algo así. Parejo. Federalización, No, Silvano Aureoles, no. amigo Alfredo Ramírez, Todavía esperamos mejor, más de él. pago de nómina con tarjeta bancaria total, Que cada compañero en lo personal determine. Yaravid Ávila, Solicitamos su presencia, Torres Piña, que se aboque más a lo educativo. imagen del magisterio democrático, Muy deteriorada por la problemática del golpeteo. división de la CENTE, Diríamos que solo en las estructuras, en la base no. ¿Rojos o azules? 100% rojo. Morena. Morena no, apartidistas. ¿Quién tiene más metidas las pezuñas en el sindicato en general? ¿Morón o Silvano? Ahí no sabría cuáles son sus contactos. En poder de base, ninguno de los dos. Carlos. ¿Qué opinas de los azules? ¿Qué opino? Muchos compañeros que todavía están engañados por ellos, muchos tranzas. ¿Listo? Agradecerte, profe, que nos hayas acompañado el día de hoy. Muy amena la charla contigo y conocer un poco más de lo que ustedes están haciendo porque hay ocasiones que no se entienden muy a profundidad. Agradecerte Así es. y agradecerle a Paco, a Carlos. Gusto, como siempre. Pues esto fue Los Demonios Sueltos. Que tengan un excelente tarde. Una palabra. Llegamos al final.
Es tiempo de encerrarlos. Espera la próxima emisión de Los Demonios